Buenas tardes, mi nombre es Dalia García y esta es la evidencia de aprendizaje correspondiente a la unidad 3 de la materia Fisiopatología aplicada 1. En esta se abordará la obesidad y desnutrición. La fisiopatología de la obesidad tiene que ver principalmente con la acumulación de tejido graso, esto de adipocito, que es la célula principal de dicho tejido. Está especializada en almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos. La obesidad se da por un aumento de peso de un 30 a un 40% adicional a lo que sería el peso ideal. Esto va a proporcionar a una disminución de insulina del 30 al 40%, existiendo una insulinoresistencia, en la que existe una disminución de adipoctina y la lipólisis se da un aumento de interleucina 6, aumento de ácidos grasos y de TNFA. No todos los obesos tienen insuficiencia renal, ni todos los pacientes con insuficiencia renal van a ser obesos. Existe mayor perímetro abdominal, un aumento en la tensión arterial y en el conteo de triglicéridos, excepto del HDL, donde existe una disminución. La clasificación de la obesidad se puede dar por índice de masa corporal, iniciando la obesidad cuando el IMC es de 30 a 34.9, la obesidad severa del 35 al 39.9 y obesidad mórbida cuando el IMC es mayor a 40. Y también se clasifica según el índice cintura-cadera. Esto es en androide, que por lo general se da en hombres, es androide o cuerpo de manzana, o ginecoide en las mujeres, que es cuerpo de pera. Existen grados de riesgo de alto, moderado, bajo, según los centímetros que tengan en su perímetro de índice de cintura-cadera. La etiología de la obesidad se va a deber a factores biológicos como la genética, las proteínas reguladoras, algunos usos de fármacos, el proceso de envejecimiento y enfermedades endocrinas, así como alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario. También existen factores sociales como el acceso a alimentos, el bienestar económico, los valores sociales, desarrollo poblacional, transporte y tabaquismo. Y así como factores psicológicos como es la cultura, la educación, la responsabilidad, la satisfacción laboral, el estar bien consigo mismo y el entorno familiar. La patogenia principalmente se debe a la ingesta de alimentos consumidos es mayor, principalmente en lípidos y en carbohidratos. Este es el resultante de un desajuste crónico entre el consumo y el uso de energía en el proceso metabólico, así como actividad física. La semiología se va a caracterizar en los signos por un índice de masa corporal mayor a 30 y el índice cintura-cadera en las mujeres mayor a 85 y en los hombres mayor a 94. Existen también la aparición de varices, principalmente en las piernas, y edemas también en la zona de inferior. La presencia de estrías en la parte del abdomen y laterales. Y la acantosis nigricans principalmente se da en la zona de cuello y en donde hay coyunturas. Los síntomas se caracterizan por el problema para conciliar el sueño, dolores en articulaciones y columna, sudoración extrema, dificultad para respirar. Los estados de ánimo son de depresión y todo el tiempo existe un cansancio extremo. En el caso de la desnutrición, se va a dar por una deficiencia nutricional, en la que los órganos existe una adaptación tanto de estos como de los sistemas. Esto va a provocar un aumento del desplazamiento de la energía almacenada, lo que va a provocar que inicien procesos subclínicos, y si estos continúan, existen alteraciones clínicas que pueden llevar a la muerte. Esto puede provocar una reacción en cadena por la ingesta de alimentos insuficientes, así como la digestión y absorción inadecuada, un incremento de requerimiento proteico y energético, intensificación de la pérdida de situación de catabólicas por un requerimiento exagerado, alteraciones de absorción, así como de excreción. La clasificación de la desnutrición se va a dar por origen, esto es en primaria o secundaria. El ejemplo de la primaria es la inanición y de la secundaria se debe por alguna cirugía o tratamiento en el que generalmente las personas que tienen la desnutrición secundaria generalmente están hospitalizados.
Existe también por sustrato deficitario, que va a ser proteico, energético o mixta. Este es cuando es de ambos, tanto proteica como energética. En la proteica el ejemplo es el kwashiorkor, en la energética el marasmo y en la mixta va a ser una enfermedad que se llama kwashiorkor marasmático. También existe por evolución de tiempo, estas son las agudas, las que son menores a 6 meses y las crónicas cuando es mayor a 6 meses. Respecto a la gravedad se va a clasificar en leve, puede ser hereditaria y es que existe una pérdida del 5% en 3 meses de lo que sería el peso normal y la ingesta es menor del 50 al 75%, la ingesta normal de alimentos que consume la persona. En el caso de la moderada, la pérdida de peso es entre 5 y más del 5% y su IMC está entre 18.5 y 20.5. La ingesta de alimentos disminuye entre el 25 y el 50%. Y la desnutrición severa existe una pérdida de peso entre el 5 y el 15%. Esto es en 3 meses. El índice de masa corporal es menor a 18.5 y su ingesta es entre el 0 y el 25% de lo que sería normalmente. Respecto a la etiología, se va a deber a la disponibilidad de insumos. Esto depende también de la producción, del transporte y del almacenamiento. Por lo general, la desnutrición se da en zonas rurales donde no existe los suficientes alimentos o bien no existe un factor económico que les permita poder adquirir esto. También por factores culturales, en lo que podemos hablar de lo que es la religión y las tradiciones. También existe un aprovechamiento de nutrientes según el momento fisiológico y condiciones fisiopatológicas del estado previo a la desnutrición. La patogenia se va a deber a la carencia de nutrientes esenciales, existe una disminución de reservas nutricionales y pérdidas en el proceso de adaptación metabólica. Esto va a llevar a un cambio en la composición orgánica, dando lugar a la alteración funcional en órganos, tejidos, aparatos y sistemas. La semiología, los signos por lo general se empiezan a dar ya después de que lleva un tiempo la desnutrición. Existe una pérdida o disminución de peso y la disminución en la respuesta inmune. Los síntomas principales son la debilidad, la fatiga, los mareos, caída de cabello, resequedad en la piel e irritabilidad. La importancia de hacer una evaluación integral tanto de la obesidad como de la desnutrición es importante ya que es un problema que tenemos ahorita a nivel mundial público, tanto la obesidad como la desnutrición. Puede llevar a consecuencias en la salud y en la calidad de vida y afecta a la economía. Esto lo podemos identificar mediante una historia clínica completa, mediante el uso de medidas antropométricas y también en el caso de la desnutrición por medio del estudio de gabinete, ya que muchas veces, como les comenté, no se ven luego lo que son los signos y síntomas y a través de lo que es un conteo tal vez proteico podríamos identificar qué proteína es la que falta. También es importante identificar el grado de desnutrición para saber qué tratamiento es el que se debe de dar y ver el nutriente o nutrientes que lo provoca para basarnos en eso en su tratamiento. El síndrome de retroalimentación es un cuadro clínico complejo que ocurre como consecuencia de la reintroducción de la nutrición oral, enteral o parenteral. Esto en pacientes con algún grado de desnutrición. Existen cambios metabólicos en la reincorporación de nutrientes para evitar procesos como la proteólisis y el desequilibrio de fluidos. Puede dar lugar también a lo que es la hipopotasemia, la hipomagnesemia, hiperglucemia, deficiencia de tiamina y retención de fluidos y líquidos. La fisiopatología como tal del síndrome de retroalimentación se va a dar cuando el paciente tiene algún factor de riesgo, principalmente la desnutrición como ya se habló, y existe una realimentación. Esto va a dar lugar a una hiperglucemia, a un aumento de insulina, que puede llevar a un daño renal que provoca la retención de sodio y de agua. También por el aumento de la insulina puede repercutir en lo que es la reapertura intracelular de sodio, potasio, magnesio y fósforo. También existe una depleción de los mismos minerales, lo que vaya a dar lugar a una hipofosfatemia y como resultado tendríamos el síndrome de realimentación.
Las manifestaciones principales del síndrome de realimentación son en cardíacas, que es insuficiencia cardíaca, arritmias, problemas neuromusculares, como convulsiones, vértigo, temblor muscular, debilidad. En el aspecto pulmonar va a haber un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En lo que es el hematológico, hay anemia hemolítica, trombocitopenia y alteraciones de funcionalidad plaquetaria. En el aspecto renal existe una necrosis tubular aguda, acidosis metabólica, pérdida de bicarbonato y de potasio. En lo que es gastrointestinal va a haber anorexia, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. Los cuadros de estreñimiento y de diarrea se van alterando. Cuando uno disminuye, se presenta el otro. En el aspecto metabólico va a haber una alcalosis metabólica y una intolerancia a la glucosa, lo que quiere decir que es una hiperglucemia, y puede llegar a un coma. Los micronutrientes que más frecuentemente se disminuyen es el potasio y el fósforo. El tratamiento del síndrome de realimentación es la introducción gradual de la alimentación. Se recomienda comenzar con 10 kilocalorías por kilogramo al día e ir aumentando a 15, a 20 y hasta llegar a lo que sería la ingesta normal en los pacientes. Esta tiene que cubrir del 50 al 60% de carbohidratos, 30% de lípidos y 20% de proteínas. Es importante checar la cantidad de líquidos ingeridos hasta normalizar la función renal. Existe también la importancia de checar la ingesta de sodio controlado si existen edemas. Consumir el 100% la ingesta recomendada de hierro y 200% de las vitaminas. La corrección de medida electrolítica, introducción de fosfato, magnesio, potasio sérico, de ser necesario para poderlo controlar y que este síndrome se vaya disminuyendo poco a poco. Estas serían las referencias bibliográficas. Gracias.